Ok, Dios le bendiga, hermanas, nuevamente. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Pues voy a comenzar con una oración, como siempre hacemos, para que, ¿verdad?, el Señor y el Espíritu Santo tome control de todo lo que se haga aquí. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites llegar a este momento del día, Señor, el cual en lo personal espero toda la semana para encontrarme contigo y con mis hermanas, estando junta con mis hermanas aquí. Espíritu Santo, tú conoces nuestras necesidades, la de cada uno de nosotros, mías y de ellas, Señor, y de los que se conecten más adelante. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú conociendo esa necesidad, todo lo que hagamos en esta noche, todo lo que hablemos en esta noche, sea de bendición para nosotros, Señor. Toma control de lo que aquí hablemos, Señor, y recibe también lo que hagamos como olor grato a tu presencia, Señor. Que no sea palabra de nosotros, sino palabra tuya, que es lo que hemos decidido estudiar y lo que queremos hacer en este momento. Gracias por este espacio, Señor, y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente, gracias a todas las que se han conectado y pues vamos a comenzar con la clase de hoy. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando, terminamos el capítulo 23, donde terminaban las leyes y terminó sellando, ¿verdad?, aquello con una promesa que el Señor le hizo al pueblo. Pero aunque yo pensaba que era el sello, ahí terminó, ¿verdad?, con la promesa de que él iba a estar. No, nuestro Señor es un Dios de pactos y hoy vamos a ver lo que es un pacto. O sea, no era que él dio la ley y se acabó y voy a estar con ustedes y ahí quedó todo. Vamos a ver qué pasó después. Pero antes de comenzar directo, ¿verdad?, con ese capítulo 24, yo quiero leerle primeramente qué son pactos, porque hoy vamos a hablar, ¿verdad?, bajo el tema confirmando o la confirmación del pacto, el pacto sellado. Vamos a ver qué es un pacto y qué es lo que se está sellando aquí. Pactos en general, escuchen esto bien. La Biblia habla de 7 pactos diferentes, 4 de los cuales son el abrahámico, palestino, mosaico y davídico. Yo en lo personal, ¿verdad?, interrumpo aquí, sí sabía de ellos, pero fue interesante, ¿verdad?, estudiar esta clase, cómo se divide y como van a ver que dice aquí cómo es esto. Y como le he dicho anteriormente, nosotras estamos estudiando el Antiguo Testamento y mucha gente, ¿verdad?, piensa que no vale la pena estudiar el Antiguo Testamento, que esto era de los judíos. Pero ya nosotras hemos visto aquí a través de las clases que no, que es sumamente importante entender cada una de las cosas que pasó el pueblo al comienzo para nosotros poder entender ahora cómo nosotros debemos vivir nuestra vida, aún no siendo judíos, aún siendo gentiles. Es necesario entender los comienzos del pueblo de Dios. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí y los pactos fueron bien importantes en ellos, ¿verdad? En ese pueblo separado por el Señor. Y déjeme decirle que los pactos no fueron iniciados del pueblo hacia Dios, sino de Dios hacia el pueblo. O sea que si es importante para Dios, yo siempre digo eso, si hay algo que es importante para Dios, debe ser importante para mí. Así que vamos a ver, pues esos pactos, ¿verdad?, que les hablé ahí son 4 pactos, pero hoy vamos a hablar de uno en específico que es el mosaico, viene de Moisés, obviamente, pacto mosaico. El pacto mosaico fue un pacto condicionado que traería bendición directa de Dios por la obediencia o la maldición directa de Dios por la desobediencia sobre la nación de Israel. Parte del pacto mosaico fueron los 10 mandamientos, que ya los vimos en esos 20, y el resto de la ley, los cuales también vimos y fuimos estudiando, la cual contenía más de 600 mandatos, alrededor de 300 positivos y 300 negativos. Los libros históricos del Antiguo Testamento, lo cual son Josué y Esther, detallan cómo Israel tuvo éxito al obedecer la ley o cómo Israel fracasó miserablemente al no obedecer la ley. Deuteronomio 11, del 26 al 18, detalla los motivos para la bendición y la maldición. Eso es pues más detalle, ¿verdad?, de lo que este pacto mosaico. Le quise leer eso para entender que simplemente el pacto mosaico, si lo fuera a decir en mis propias palabras, pues fue el pacto lo que selló toda la ley del Señor. Acuérdense en que el pueblo de Israel comenzó, que Dios dijo, voy a hacer este pueblo, voy a separar este pueblo. Obviamente escogió a Abraham, sabemos la historia de antemano. Tomó a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a donde yo te voy a mostrar. Y ahí sigue todo hasta que vas a ser padre de naciones. Está Abraham, Isaac, Jacob, todo esto, y José, la gente allá en Egipto, todo. Ya estamos ahora en el desierto, pero este pueblo que comenzó por Abraham,
Dios lo creó para separarlo del resto del mundo. Sabemos que antes de este tiempo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? Que Dios creó a Adán y Eva, pero se contaminaron, el pecado entró, obviamente, después que el pecado entrara y la maldad se multiplicó tanto que Dios envió el diluvio, termina la humanidad solo dejando a Noé. De ahí entonces sale otra vez, empiezan a procrearse y Dios dice, déjame hacer un pueblo, separar de todos los que sigan procreándose un pueblo que sea mío, que yo lo voy a yo ser el que los va a guiar, a dirigir, ellos se van a direccionar conmigo, y eso es lo que él estaba haciendo. Él los liberta, los saca, los lleva al desierto. Entonces aquí él comienza a darle las normas, o sea, ustedes van a comenzar a vivir así. Por eso es que cuando hablábamos de las leyes, pues sabíamos lo que eran las leyes entre el siervo, entre los que trabajaban con sus amos, eran leyes así, pero también las personales. Dios comenzó a decirle, quiero que se comporten de esta manera. Y hago, ¿verdad?, este paréntesis para decir, como yo siempre le digo a mis hijos, las leyes que el Señor ponía, no hay ninguna de las leyes que el Señor ha puesto que no le traiga beneficio al pueblo. Todas las leyes que el Señor ponía traían beneficio al pueblo. Es como nosotros los padres, todas las leyes que le damos a nuestros hijos es para su bien. A veces vemos un niño que no se comporta, y los otros días yo hablaba de eso, creo que era con mi mamá, de unos niños que decían eso. A veces los niños, esos niños se portan horrible, y la gente a veces piensa que son los mismos niños que son así. Es falta de disciplina, falta de normas, falta de reglas, porque tú tomas a esos niños. Yo le decía a mi mamá, a mí, he sido maestra de niños desde que estaba en los jóvenes en la iglesia. Le di clase a los niños, y a veces me tocaban niños que yo sé que en las casas le daban problemas a los papás, que si de conducta, esto y lo otro, y cuando yo le daba la clase eran niños sumamente dulces, lo que necesitaban era corrección. Eso es lo que le quiero decir con esto, que muchas veces la corrección duele o no nos gusta, pero si nos ponemos en la mente que toda corrección lo que trae es bien para nosotros mismos, no es ni para el que da la ley, es para el que tiene que seguirla. O sea, porque Dios no necesita seguir ninguna ley, obviamente. Él nos las da a nosotros y el beneficio es para nosotros. El seguirla nos trae beneficio. Así que pues eso es lo que él hizo con este pueblo, ¿verdad? Y le dio toda esa ley. Entonces ahora sí va a ser este pacto mosaico, este pacto que iba a sellar lo que el Señor le acababa de dar, ¿verdad? Tengo que hablar que más adelante en el Nuevo Testamento, porque siempre me gusta hablar relativo a donde nosotros estamos viviendo ahora, que nosotros estamos ahora en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. No quiere decir que ya este pacto mosaico no está vigente. Y más adelante, ¿verdad? Me estoy adelantando, pero más adelante voy a hablar de lo que se llama el nuevo pacto, porque nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Pero aunque suena como nuevo, que el viejo ya no sirve, no es así. Más adelante, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso, pero lo digo para que lo tengan en la mente. Vamos a estudiar hoy el mosaico, pero cuando termine la clase no nos vamos a ir sin ver qué pasa ahora con el nuevo pacto y qué pasó con ese pacto de mosaico que vamos a estudiar ahora. Amén. Así que esa fue la introducción que quise dar para entender lo que vamos a estar hablando ahora. Éxodo 24, no lo voy a leer, sino que voy a ir simplemente más o menos con lo que se hace ahí. La clase no es tan larga hoy, espero poder, ¿verdad?, terminarla. Comienza se titula así, confirmación del pacto o pacto sellado, encontré en otras versiones. En el capítulo anterior terminamos de leer el resumen de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Estas eran las condiciones del pacto entre Dios y su pueblo. Pero recordemos que los israelitas solo oyeron el principio de la ley, acuérdense de esto, los 10 mandamientos, pero no oyeron la ley completa porque tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios. No sé si se acuerdan que le dije, ellos oyeron los 10 mandamientos, pero ahí fue que la nube, el fuego y la gloria de Dios, y ellos le dijeron, no, Moisés, vete tú, porque nos va a matar aquí Dios. Y ellos pues no pudieron estar para la ley completa, sino que estuvo Moisés. Por lo tanto, ellos enviaron a Moisés como intermediario para oír las instrucciones de Dios. Solo Moisés subió al monte Sinaí. Eso lo vemos, ¿verdad?, en los capítulos anteriores. Ahora, en el 24, leeremos sobre lo que pasó cuando Moisés, o estudiaremos lo que pasó cuando Moisés descendió del monte Sinaí, luego de oír toda la ley. Lo primero que Moisés hizo al bajar del monte Sinaí fue contarle a los israelitas todo lo que Dios le había dicho. Eso lo vemos en el 24:3, en capítulo 24, pero el versículo 3. Y Moisés vino
y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz. Escuche bien, todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta era la confirmación del compromiso que los hijos de Israel ya habían manifestado anteriormente, que lo vimos en Éxodo 19. Ellos estaban aceptando entrar a un pacto con Dios, en el que Jehová sería su Dios e Israel sería su pueblo. Ahora, ya habiendo oído todas las palabras del pacto, confirmaron que harían todas las palabras que Jehová les dijo. Yo digo, no sé si lo hicieron por el miedo, porque yo me imagino que después de ver aquella escena y haber visto la gloria de solamente el humo, el fuego y eso, ustedes saben cómo es como si el papá viene con la correa, o no, sí, yo voy a hacer lo que tú digas, yo voy a hacer. Yo leía, estudiaba la clase y yo decía, cualquiera dice que sí va a seguir las reglas y las normas, porque pudieron ver, ¿verdad? Un poquito de cómo era el Señor y eso que ahí el Señor no tenía coraje. Ahí Dios no estaba molesto, simplemente se estaba revelando para que el pueblo viera, lo cual me hacía pensar en cómo es Dios, porque él sabía cómo el pueblo iba a reaccionar. Y si ustedes se acuerdan, cuando lo estudiamos, Jehová fue el que le dijo a Moisés, trae al pueblo, dile que se acerque un poquitito nada más. Tráelo para que ellos se acerquen un poquitito nada más y me vean un poquitito de lejos. No que lo vean, sino que sepan que él está ahí, porque nadie puede ver a Dios. Y yo me río porque cuando leí ese capítulo ese versículo se me quedó cuando ellos gritaron, mira, no. Y yo digo, a veces, ¿verdad? Dios hace esas cosas porque se acuerdan que ya el pueblo como que se estaba quejando un poquito y era como que Moisés cada vez subía, Señor, el pueblo esto, y baja, mira que Dios dijo, y volvía a subir, Señor, el pueblo, mira que Dios dijo, y como que el Señor, yo digo que pensaría, déjame que ellos vean un poquito y no vayan a nunca pensar que se imaginen cosas de dónde tú estás yendo, cómo tú estás hablando conmigo y que ellos hayan tenido ese privilegio, porque en realidad fue un privilegio para ellos, ¿verdad? Poder ver esa parte del Señor. Pero yo no la quisiera ver. De verdad que hay gente que dice, no, yo quiero ver la gloria de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos, ¿verdad? Hay mucho emocionalismo dentro del pueblo del Señor y uno escucha, no, que si la gloria del Señor estuvo aquí, que si la chequina, seguro. Cuando tú te lees la palabra y te metes aquí, tú estás seguro que la chequina, que la gloria de Jehová estuvo donde tú dices que estuvo. Si no hay un cambio, si tú dices que tú estuviste donde estuvo la chequina y la gloria de Jehová y no hubo ningún efecto en ti, yo no puedo, honestamente, no puedo creer que estuviese la gloria o la chequina de Jehová. Porque cuando leemos la escritura sabemos que la gloria y la chequina de Jehová es algo que el ser humano casi no puede soportar. Y lo vimos, lo estudiamos ahí. Por eso es que, y mucha gente, yo quiero ver su gloria, yo quiero, no sé, hay que estar bien preparados para eso, ¿verdad? Y yo creo que este cuerpo carnal todavía, pues a veces por eso nos cohíbe de acercarnos de esa manera. Ya nosotros podemos acercarnos de otra manera al Señor sin tener que decir físicamente, Señor, déjame ver tu gloria, quiero verte, yo en esas cosas pues tengo mis cuidados y le digo, Señor, si está en ti, si es tu voluntad, si tú te quieres revelar a mí, aquí estaré. Tendrá que darme las fuerzas para hacerlo, como hemos visto, ¿verdad? Como pasó en la Biblia con Daniel, cuando se le apareció aquel, se desmayó, le tuvieron que poner algo en la boca, porque es que tenemos que entender que nosotros somos físicos, tenemos el cuerpo, somos carnales, no estamos cuerpos glorificados todavía, eso va a pasar al final. Y el mundo espiritual es separado de este mundo. Entonces no estamos como preparados para muchas de estas cosas que si no pasa realmente por la voluntad de Dios, no podemos resistirla. Por eso es que la Biblia dice, que Dios dice, es que el que me ve a mí muere. Y no es porque él sea malo o porque él lo mate, es porque tú eres carne, tú no me puedes ver, no podemos ver a Dios. Es imposible, no porque para él sea imposible, sino porque no se puede, no somos iguales. Él es espíritu y nosotros, aunque somos espíritu, vivimos en un cuerpo, no estamos glorificados. Quise hacer eso, hablar de eso y hacer ese paréntesis porque es importante ver esto y saber que esto pasó de verdad, que esto no fue algo espiritual, esto pasó literal en ese tiempo, donde ellos vieron eso. Entonces, pues Moisés bajó, le dijo todo lo que dijo el Señor y ellos, sí, todo lo que él dijo, nosotros lo vamos a hacer. Entonces empieza lo que se llama, ¿verdad? En ese capítulo explicando el pacto escrito. Pacto escrito. Dice,
Luego de aceptar verbalmente el compromiso entre Dios e Israel, Moisés prosiguió a poner todas las leyes por escrito. Eso está en el 24, que estamos estudiando, versículo 4, en la primera parte. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Como en todo contrato, el acuerdo debe quedar por escrito. Moisés escribió las palabras de Jehová en un documento oficial. Nótese que escribió todas las palabras, las cuales están transcritas en el libro de Deuteronomio. Es importante hacer esa aclaración, que aunque estamos por Éxodo 24, ahí nos habla en general, pero cuando te vas a Deuteronomio, allá tú puedes ver en realidad lo que él escribió, todas las leyes y las normas, ¿verdad?, que el Señor le dio. Que por ahí leí, que les dije, creo, no sé si se lo leí a ustedes o yo lo leí, que eran 600 mandatos, alrededor de 300 positivos y 300 negativos, y yo no sé cuántas leyes hay, creo que son 600 y pico, no sé bien el número, pero son muchísimas, o sea, no son los 10 mandamientos nada más. Él le dio un listado enorme, y en Deuteronomio, Levítico, por todo eso se ven todas esas normas, ¿verdad?, que él escribió. ¿Cuánto se habrá tardado escribiendo eso? Me pregunto yo eso. Pero él lo escribió. Después hubo una ceremonia del pacto. Acuérdense que al comienzo de la clase le dije que esta clase le voy a explicar ese pacto que ellos hicieron. O sea, baja verbalmente, le dice, esto fue lo que el Señor me dijo. Ellos dijeron, sí, 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 lo vamos a hacer. Ahí Moisés lo escribe como 613 leyes. Gracias, Sandra. 613 leyes. Entonces, luego él lo escribe como todo contrato oficial. Nosotras sabemos, cualquier contrato, una compra de algo, lo que sea, todo lo que es algo legal, un contrato, tiene que estar por escrito. Así que hubo un pacto escrito. Luego vino la ceremonia del pacto. Cuando ya tenía listo el documento escrito, Moisés preparó la ceremonia de ratificación, que eso significa confirmación. Éxodo 24:4, la parte B, dice, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Luego del escribir, él hace una ceremonia de este pacto, ¿verdad? Donde levanta un altar para hacer un sacrificio. En este altar se iba a llevar a cabo un sacrificio que sellaría el pacto. En la antigüedad, la ceremonia de un pacto siempre iba acompañada de un sacrificio, el cual servía a dos propósitos. Servía el propósito sangre del pacto. Escuche bien, sangre del pacto. Se sacrificaba un animal, el cual era partido en dos. Las dos personas que estaban haciendo el pacto pasaban en medio del sacrificio, manchando sus vestidos con la sangre del sacrificio. Al pasar en medio, cada uno decía que esto me pase y peor si yo no cumpliera mi parte del pacto. Esto era señal de que el pacto era muy serio. Un ejemplo de este pacto es el que Dios hizo con Abraham en Génesis 15. No voy a ir ahí, pero sí sé cuál es ese pacto que él hizo, que es que le hablé ahorita, que habían 2 o 3 pactos y uno era el abrámico. Si usted quiere llevarse eso de asignación y le interesa saber qué pasó ahí, qué pasó con ese pacto, eso está en Génesis 15. Ahí usted va a ver cómo el Señor hizo ese pacto con Abraham, que a mí siempre me impactó mucho ese pacto, ¿verdad? Me estoy saliendo un poquito de la clase. Les aconsejo que busquen Génesis 15 y lo estudien, de verdad, que lo estudien ese pacto porque se saca mucho de ahí. Incluso algo que se me quedó de ese pacto fue que en un momento dado las aves de los cielos querían comerse el sacrificio que Abraham estaba haciendo y él tuvo que espantarla y se cansó espantando esas aves para que no se comieran ese sacrificio. Y cuando yo aprendí eso, cuando lo estudiaba, yo decía, así es nuestra vida, cuando queremos pactar, ¿verdad?, con el Señor y decidimos y hacemos, el enemigo siempre va a tratar de venir a robar ese sacrificio, pero ¿verdad?, los sacrificios cuestan, los sacrificios son cosas que cuestan, que traen compromiso, ¿verdad? Y Abraham tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para sellar aquel pacto y no permitió que las aves se comieran eso que estaba sellando aquel pacto con él y, ¿verdad?, y el Señor. Así que vaya y estudie lo que de verdad le va a ayudar en su vida también si lo aplica a nuestra vida ahora. Pero, ¿verdad?, no estamos hablando del de Abraham, estamos hablando del de Moisés. Eso fue un paréntesis. Pero él estaba hablando de lo que tipificaba la sangre del pacto, que ellos pensaban, ¿verdad?, o era lo que significaba. Era como decir, si yo no cumplo mi parte, la sangre va a rodar, la mía. O sea, hay muerte para mí si no lo hago. Parte B era la cena del pacto. Escuche bien, el animal
que fue sacrificado luego era preparado para un banquete en la que las dos partes, junto con su familia, celebraban la alianza. Eso pasaba mucho como en las bodas. Eso me puse a buscar información y hacían mucho eso. Y era como que decía, como estaban comiendo de un mismo animal, pues se juntan familias, ¿verdad? Era un pacto o el que está haciendo la persona A con la persona B que está haciendo el pacto, pues eso hacía que se juntaban y se daba lo que estuviesen acordando en ese momento. El altar con 12 columnas, vamos a ver qué significa eso. Como ya leímos Éxodo 24:4, el altar estaba construido sobre 12 columnas, las cuales representaban las 12 tribus de Israel. Sobre ese altar se hicieron sacrificios, eso está en Éxodo 24:5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Los holocaustos son sacrificios que se consumen por completo en el altar. Eso lo puede ver más en Levítico 1, 9 y 13. Pero los sacrificios de paz son las ofrendas que parte es quemada en el altar y la carne es consumida después por los sacerdotes y el oferente, o sea, el que dio la ofrenda. La sangre era derramada sobre el altar, como veremos en el siguiente punto. Sangre del pacto. En esta ceremonia, la sangre de los sacrificios se dividió en dos. La mitad debía ser derramada sobre el altar. Éxodo 24:6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Y la otra, eso está bien interesante, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Más adelante veremos lo que se debía hacer con la otra mitad, la sangre que fue guardada en las vasijas. En la lectura del pacto, yo le estoy hablando del protocolo de lo que se hizo ahí para sellar aquel pacto. La lectura del pacto, Moisés volvió a leer ante todo el pueblo las condiciones del pacto. Eso está en Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí Israel volvió a confirmar su disposición y compromiso al cumplir el pacto de Dios. Luego está la sangre del pacto. Mientras me detuve ahí porque estaba pensando que mientras yo estudiaba esto y lo leía hoy, yo decía, mira cómo la justicia de Dios, que aunque él está haciendo un pacto con ellos, él quiere que estén seguros. Porque ponerse a leer todas esas normas otra vez, imagínense, no, ya la escuchamos la primera vez, no. El Señor quería que ellos estuvieran seguros. Esto es lo que lo estoy mandando a hacer. O sea, nuestro Dios es justo, que después no pudiéramos ver para atrás, no, esa ley yo no la sé, o esa ley no, se leyó y se volvió a leer y se volvió a repetir para que se supiese. Algo que distingue, ¿verdad? Nuestro Señor es su justicia, Él es justo, Él no nos va a hacer trampa, ¿verdad? Contrario a muchos pactos, a muchas cosas que nosotros hacemos aquí en el mundo, que a veces hacemos con otros y ponen unas letras chiquititas en el contrato y uno no lo lee y firma rápido y después te tomaron el pelo, te cogieron de bobo, como dicen en Puerto Rico, por tú no leer las letrecitas abajo. Nuestro Dios no trabaja así. Nuestro Dios hizo que Él leyera y que el pueblo volviera a contestar, quiero hacer vamos a hacerlo. Lo encontré interesante, ¿verdad? En ver esto, que el Señor es justo y quería estar seguro que el pueblo supiera lo que se estaba hablando allí, lo que se estaba pactando. Sangre del pacto. La forma en que se sellaba un pacto era con sangre. Ya leí eso, en esa parte la leí, la vuelvo y la repite ahí, pero es lo mismo que habíamos leído acá. Lo divide entre dos, ¿verdad? Una parte, la forma en que se sellaba, ¿verdad? Se dividía en dos. Y mira lo que dice aquí, la mitad de la sangre del sacrificio ya había sido rociada sobre el altar. Y ahora veremos lo que hizo con la otra mitad, que eso está en el Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre fue rociada sobre el pueblo como una señal del pacto. Ahora los israelitas estaban comprometidos con Jehová, lo reconocieron como su Dios y se comprometieron a obedecerle. Luego hubo un banquete del pacto. De forma similar a los pactos antiguos, también hubo una especie de banquete en el cual solo los principales líderes participaron. Ellos tuvieron el privilegio de darle un vistazo a la base del trono de Dios. Eso está en Éxodo 24, 9 al 11. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro,
tan claro como el mismo cielo, mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Es bien interesante ver, ¿verdad?, las cosas que pasaron ahí. Solamente parte del pueblo, los líderes, los ancianos, tuvieron ese banquete, como le llama esto aquí, del pacto con él. No todo el pueblo, sino los líderes. Tabla del pacto. Luego de la confirmación del pacto, Dios llamó a Moisés, le dijo que subiera al monte para recibir las tablas del pacto. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Escuche que dijo, y mandamientos que he escrito, que él había escrito, Jehová hablando, para enseñarles. Aunque Moisés ya había escrito la ley, posiblemente en papiros o en las cosas que se utilizaban en ese tiempo, Dios quería que la ley quedara inscrita en tablas de piedra, escritas por él mismo. Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Me detengo aquí porque, aunque todo lo que estoy leyendo aquí se ve en el nuevo pacto, esta parte aquí, ¿verdad?, es una de las más principales, donde el Señor quería dejar plasmado que esas leyes las escribí yo, las escribí sobre piedra, y me estoy adelantando un poco, pero en el nuevo pacto las voy a escribir en tu corazón. Es el Señor el que pone esas leyes en nuestro corazón. Y mientras estudiaba, yo decía, me quedo callada porque es que mi mente corre, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces queremos imponer la ley del Señor, ¿verdad?, a nuestros esposos, a nuestros hijos, y queremos nosotros escribirle esa ley en el corazón a ellos. Pero el Señor hizo bien claro aquí que, ok, tú le escribiste en papiros, en papeles, en donde te dio la gana, pero en realidad la ley la escribí yo. Y quiero que esté claro que la estoy escribiendo yo sobre las piedras, sobre algo que se supone, ¿verdad?, que no se rompa, aunque sabemos que se rompieron, que él las rompió. Pero lo que quería decir que eso también tipifica que no van a poder cumplirla. Ese rompimiento de esas piedras era eso, porque en conclusión, las leyes que el Señor trajo era para enseñarle a ellos que eran incapaces de seguirla y que necesitaban un Salvador. O sea, todo esto era para darle estructura al pueblo, pero también para encaminarlos a entender que necesitaban a alguien que los redimiera, porque era imposible hacer la ley de cumplir la ley del Señor. Para nosotros es imposible. Tuvo que venir ese que pudo cumplir la ley del Señor para entonces nosotros hacerla que ahora, como hablábamos en la fiesta, aplicarlas. Ahí estoy diciendo lo que está pasando. Dios está dando las leyes al pueblo, las que Jesús cumplió, las que nosotros aplicamos. Así que por eso le decía al principio, este pacto, aunque eso era para ellos, no, ellos sellaron el pacto. Jesús lo cumplió, pero nosotros tenemos, ese pacto está vigente, no el viejo, sino el nuevo pacto está vigente en nuestros corazones, como le estoy diciendo aquí. Esa ley, él la escribió con su mano en piedra, pero eso tipifica que es él el que va a escribir esa ley en mi corazón, en su corazón y el de cada uno. No yo escribírsela a mis hijos. Sí me toca hablarle de la ley. Si yo me voy a Deuteronomio, dice en Deuteronomio 6, dile a tus hijos, escríbelo en las paredes, constantemente háblale de quién soy yo, háblale para que ellos sepan. A nosotros nos toca hablar la ley del Señor, predicar la ley de Jehová, pero a quien le toca escribirla en cada ser humano, en el corazón, es a Dios. Eso no nos toca a nosotros. Y tengo que hacer esa aclaración porque todas lo hemos hecho. Todas lo hemos tratado de hacer. Si no es con nuestros esposos, es con nuestros hijos, es con el vecino, es con cualquiera. Queremos nosotros hacer el trabajo del Espíritu Santo y escribir esas leyes ahí y no podemos. Estamos perdiendo el tiempo si intentamos hacer eso. Sería más efectivo si de una vez entendiéramos que no somos nosotros, que es Jehová quien pone la ley en el corazón del hombre. Así que ya sabiendo esto, le estoy dando ahora una estrategia de cómo orar. Si tienes un hijo rebelde, tú le vas a hablar de la ley, pero no lo trates de cambiar tú porque no vas a poder. Simplemente en tus oraciones dice, Señor, escribe en su corazón las leyes de ti, para que él te conozca. Señor, limpia su mente para que él pueda decidir seguir tu ley.
Así es que debe ser la oración de nosotros y no nosotros imponer en nuestros hijos ni nuestros esposos, ¿verdad? Ni en nadie. No podemos nosotros imponerlo. Eso es trabajo del Señor. Por eso es que aquí quise hacer esa aclaración y parar porque es bien importante. Quedó bien claro en lo que estudiamos aquí. Moisés lo escribió en papeles. Qué bueno, escríbela. El mismo Jehová dijo, escribe en las paredes. Escribe en las paredes toda la ley, escribe todo lo que ha pasado, todo lo que yo he hecho, para que siga de generación en generación. Pero en los corazones la escribo yo. Eso es bien importante. Si te llevas algo de esta clase, llévate eso, porque te voy a ahorrar que pierdas tiempo y dolores de cabeza, porque nos frustramos. A mí me ha pasado, nos frustramos cuando algún ser querido no acaba de entender la ley de Jehová, no acaba, y nosotros, pero es que es por tu bien, no importa. Tú se lo puedes decir, pero hasta que Jehová no la escribe en su corazón. Porque una vez Dios la escribe en nuestro corazón, eso es lo que yo le llamo convicción. Ahí tenemos entonces convicción de lo que Dios nos ha dado. Yo hablaba, ¿verdad? Con mi hijo, porque este lunes estuvimos en casa por cierto, tuvimos un servicio en casa de una de las perlas de Norteamérica, que ella vive aquí en San Antonio y su esposo es ateo. Y yo fui a la casa de ella, ¿verdad? Con mi iglesia, porque ella se congrega en mi iglesia. Y él habló y él dijo que él era ateo, que él no creía en el Señor. Él dijo, gracias a todos por venir a mi casa. Yo no le sirvo a Dios ni creo en Dios. Así dijo, no creo en Dios. Que una hermana hasta le preguntó, ¿tú no crees en Dios? Y él dijo, no, yo no creo en Dios. Bien serio, pero muy amable el Señor y abrió sus puertas a que fuéramos. Eso ya es algo, ¿verdad? Que yo le decía a su esposa, y a Dios está obrando ahí, que él por lo menos aceptó eso. Pero él profesó y dijo, yo no creo en Dios. Y yo hablaba con mi hijo y yo decía, eso es algo que hay que dejar. Eso hay algo que él necesita esa convicción. Él necesita un encuentro con el Dios que él no conoce, y no es para criticarlo ni para decir él no sabe lo que está hablando. No, porque ¿cuántas de nosotras hemos visto a Dios? Yo no lo he visto. Nosotros creemos en Dios por fe. Entonces, aunque sí nosotros tenemos que llegar al punto de poner el querer creer en el Señor y Dios deposita esa fe en nosotros, pues a algunos le toma más tiempo. Yo no sé su pasado de ese hombre para él no creer en Dios. Mas, sin embargo, ¿verdad? Pues el profesor, no creo en Dios. Y yo le decía a mi hijo, está bien, ahora lo que hay que orar es bien profundo para que tenga una experiencia con el Dios que él no conoce. Amén. Entonces, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede darle esa convicción al corazón. Eso es algo que no nos toca a nosotros. Amén. Así que ya hice todo ese paréntesis. Vamos a continuar. Estas tablas especiales de piedra también reciben el nombre de tablas de testimonio. Se le llama así porque sirven como testimonio del pacto entre Dios y su pueblo. Más adelante la Biblia revela que eran dos tablas escritas por delante y por detrás. Eso está en Éxodo 32:15. Y lo que estaba escrito en ella eran los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. Entonces Moisés volvió a subir al monte Sinaí en esta ocasión para recibir las tablas del pacto que construirían el testimonio del compromiso entre Dios y su pueblo. Eso está en Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés como fue su ayudante y subió Moisés al monte de Dios. Mientras tanto, Moisés dejó encargado a Aarón y a Hur para que fungieran como líderes en su ausencia. Éxodo 24:14. Y dijo a los ancianos, esperad aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Verdad? Como la Biblia no deja ningún detalle ahí, que aunque Moisés se fue a las cosas del Señor, hay un orden. Y dejó gente encargada del pueblo. No nos podemos perder ningún detalle, ¿verdad? Ningún detalle de lo que leemos en la palabra. Por eso hay que leer detenidamente y ver, ¿verdad? Que no es que voy a hablar con Dios, pues el pueblo que se quede eso. No, no. Aunque es hablar con Dios, hay un orden. Él dejó, gente, ustedes quédense aquí, que yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Es importante, ¿verdad? No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. La Biblia señala el tiempo que transcurrió para este encuentro entre Moisés y el Señor. Éxodo 24:15-18. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
En este encuentro el Señor no solo le entregó las tablas del pacto a Moisés, sino que también le dio la revelación sobre el tabernáculo. Eso vamos a estar hablando más adelante. La descripción de las piezas las estudiaremos en los próximos capítulos. Más adelante vamos a estar estudiando eso, que eso va a estar buenísimo también, pero eso pasó en ese tiempo cuando él estuvo allá. Y mientras yo leía esto, yo decía, ese pueblo, ¿qué pensarían de Moisés? Se murió. Yo diría, si yo veo porque dice ahí que ellos veían una nube de fuego, yo pensaría, se murió Moisés. Mire, se murió porque entró ahí en eso de fuego. Y mientras yo estudiaba, yo decía, por eso es que el cuerpo de Moisés, ¿verdad? No lo pudo encontrar el pueblo, porque realmente como ellos eran tan idólatras, lo hubiesen idolatrado ese cuerpo, porque Moisés de verdad que tuvo unas experiencias únicas. Moisés de verdad, todos estos personajes bíblicos, pero Moisés tuvo unas experiencias con el Padre, o sea, unas experiencias fuertes, unas experiencias grandes, ¿verdad? Qué privilegio tuvo, ¿verdad? Moisés, pero a la misma vez yo decía, todo lo que él pasó tan cerca del Señor que estuvo y no entró a la tierra, al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Dice el refrán, al que más se le da, más se le demanda. Y nuestro Dios es así con nosotros. Por eso Dios, aunque le daba leyes al pueblo, hemos estudiado aquí en capítulos anteriores, que el Señor también le hablaba directo al líder, le hablaba a Moisés, Moisés, tienes que ser así, así, tienes que escucharme, tienes que esperar, tienes que ver, tienes que seguir las instrucciones. O sea, aunque eran unas experiencias las que él tenía, Dios era con él como era con el pueblo. O sea, no es que Dios amaba más a Moisés que al pueblo, porque Dios nos quiere a todos por igual y Dios es justo y es igual con todo. O sea, habían unas normas para él que obviamente por él no haber obedecido en ciertas ocasiones no entró a la tierra, habiendo tenido tantas experiencias, lo cual yo meditaba, yo decía, nuestras experiencias con el Señor no nos garantizan entrar a nuestra tierra prometida. Y hay veces que tenemos una experiencia con el Señor y ay, hoy estoy en las nubes, hoy estoy en la nube de Jehová ahí, en la Chequina, estoy aquí con el fuego, ¿verdad? Como estaba él. Pero eso a mí no me garantiza que voy a entrar a la tierra prometida. Él no entró. Él no entró. O sea, Josué y Caleb entraron. Dios pudo haber preservado su vida para que él entrara, pero no entró. Y tuvo esas experiencias. O sea, no nos garantiza nada el que tengamos experiencias con el Señor. No es, esto es del que perdura, no es esto es una carrera, pero no es del que llegue primero, sino del que llegue. Esta carrera no es como la carrera, ¿verdad? De aquí de la tierra. El primero que llega gana. No. El que llega gana. Aquí no hay primero y segundo. El que llega gana. Entonces, cuando nosotros tengamos esa mentalidad, agradeceremos, ¿verdad? Las experiencias que tenemos con el Señor, pero al otro día tenemos que tener la humildad suficiente de levantarnos y decir gracias, Señor, por la bendición de ayer, pero te necesito hoy más que nunca. O sea, nunca llegarnos a pensar, hoy estuve en la nube de Jehová en la Chequina, ya yo no necesito más del Señor como por un mes, porque esto me rellenó a mí el espíritu. No, 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 no. O sea, es algo que mientras seguimos estudiando, acuérdense que el punto de nuestro estudio es qué ellos hicieron que no pudieron entrar, porque yo quiero entrar y yo sé que tú quieres entrar. Así que entiende que las experiencias que has tenido, gloria a Dios por ellas, pero no te hacen, no te dan acceso inmediato, no te dan un, no sé si en español se dice un veto, en inglés se dice un veto, como en competencias o algo así, que tú, pues te da la ventaja de que tú entras directamente, tú entras aquí, tú pasas, no tienes que pasar la prueba de los demás y tú entras directamente porque tuviste esa experiencia. No, Señor. Le agradecemos al Señor por esas cosas, pero no, esto es de todos los días. Esto, el evangelio es de todos los días. Aquí no hay nenes lindos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. A los hijos se corrigen, a los hijos se encaminan. La Biblia dice que nuestros hijos son ¿qué? Son flechas, ¿verdad? Como en las manos de nosotros, donde nosotros lo encaminamos y lo soltamos, los pensamos y lo soltamos. Somos flechas, somos hijos que Dios nos va direccionando. No somos nietos que nos dan todo y nos pasan la mano. No, Dios es como es con nosotros porque es necesario. Así que eso me dejó pensando mucho. Yo decía, wow, las experiencias tan, estoy tratando de buscar la palabra, nosotros decimos tan brutales, las experiencias tan brutales que tuvo Moisés y él no pudo llegar.
Eso de verdad que me entristeció por mi hermano Moisés, porque verdad, nuestro hermano también, me entristeció porque yo decía, Dios mío, tanto que él hizo, tanto que él pasó, todo lo que él dejó por guiar a este pueblo y no haber llegado, ¿verdad? Pues entristece a uno un poquito y pues yo sé que si yo me encontrara con Moisés ahora mismo y lo tuviera aquí de frente y le dijera, ay, Moisés, bendito, tú no llegaste, me da tristeza. Yo sé que él me diría, no importa, yo estoy aquí con el Señor, pero utiliza mi vida de ejemplo para que no te pase lo mismo. Yo sé que él me diría eso. Estoy segurísima que él me diría, lee y ve mi vida y no cometas los mismos errores para que tú puedas llegar, para que tú puedas entrar a esa tierra que Dios te ha prometido, para que tú obtengas la promesa que el Señor te ha dado, que le he dicho desde un principio, desde nuestros estudios, que nosotros tenemos nuestras promesas individuales, pero una promesa en común que es de entrar a la tierra prometida, que es el cielo, que es, ¿verdad? Nuestra redención eterna allá arriba, cuando Cristo venga a buscarnos. Esa es nuestra mayor promesa y yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Ese es mi enfoque y mi principio. Yo necesito entrar. Así que yo tengo que estudiar esto porque yo quiero saber lo que debo hacer y lo que no debo hacer, ¿verdad? Y si hago lo que no debo hacer, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí entro a con lo que vamos a terminar en este momento y es el nuevo pacto. Porque, como le decía ahorita, estas leyes que el Señor puso, Dios mismo sabía que ellos no las iban a poder cumplir. Por eso les dio los rituales de, pues tienes que traer un corderito, tienes que hacer esto, que todo eso iba a tipifica a Jesucristo. Todo eso tipifica a Jesucristo, eso del sacrificio, eso de la sangre, todo eso que ellos tenían que hacer físicamente, tipifica lo que es ahora Jesucristo en nuestras vidas, el nuevo pacto. El nuevo pacto se encuentra en Hebreos 8, del 8 al 9, y dice así. No, del 8 al 9, no, yo creo que son más versículos, lo anoté mal ahí, pero está en Hebreos 8, dice, porque reprendiéndonos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es poderoso. Yo no sé si ustedes se regocijan, pero yo me regocijo. Yo me regocijo que la ley de Jehová está en mi corazón. En ella medito de día y de noche. Es necesario que nosotras entendamos que la ley de Jehová está en nuestros corazones y ahí es que debe estar. No escrita en el olvido, sino que estén ahí para nosotros seguirlas, para que el Espíritu Santo nos las acuerde cuando tengamos que cumplirlas. Por eso mismo, porque si no fuese por el sacrificio de Cristo, no pudiésemos cumplirlo. Yo le hablaba de lo que era la Santa Cena, que tipificaba una de las fiestas, la de la Pascua. Y esa es una de las maneras donde ese pacto se aviva en nuestras vidas. Otra cosa que yo quería mencionarle antes de hablarle de esto era que este capítulo 24, ¿verdad? Y si hubiese aquí en la clase alguien que haya sido católico o que es católico, ¿verdad? Sabemos que nuestro ministerio Perlas de Gracia no habla de denominaciones ni de no buscamos esa división, nosotros le servimos a Cristo, pero sí entiendo, ¿verdad? Que los hermanos católicos, ellos hacen lo que es el bautismo, la confirmación, la primera comunión. Yo llamé a mi mamá porque mi mamá era católica antes de convertirse al cristianismo y le pregunté sobre eso porque esto me hacía recordar eso que los católicos siguen. Y mi mamá me dijo, sí, Brenda, eso es exactamente lo que es.
los niños se bautizan, luego hacen una confirmación. Yo le hablé que este pacto estaba dividido y que había una confirmación de pacto. Los niños hacen su primera comunión, lo cual es la cena del Señor. Toman el pan, toman el vino, hacen la confirmación y luego sigue por ahí los rituales que hacen ellos. Pero sí, mami me dice, es completamente ese pacto mosaico, es eso que hacen los católicos. Entonces, aunque nuestros hermanos católicos, ¿verdad?, lo hacen, nosotros cristianos acá, ¿verdad?, no hacemos eso, pero no quiere decir que no lo tenemos que hacer. Como le dije, nosotros, Cristo cumple la ley, nosotros la aplicamos. Entonces, nosotros sí tenemos que aplicar estas cosas. ¿Por qué yo le hablo esto con tanta pasión? Porque vivimos en un tiempo donde la gracia del Señor es confundida, donde la gracia del Señor se predica erróneamente. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora cree en el Señor y ya se acabó, ya tú no tienes que hacer más nada porque tú creíste en Jesucristo y se acabó, vive tu vida como tú quieras. No, así no es. Y es mi deber predicarte la palabra como es. Así no es. Aceptamos a Cristo, sí, recibimos salvación. La salvación solamente viene a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú crees en Jesucristo, en su sacrificio, y tú recibes salvación. Ahora tu vida, ahí comienza tu caminar cristiano, y tenemos que vivir una vida separado con el Señor. ¿Para qué? Para poder tener las cualificaciones y ser esa iglesia perfecta, la paloma perfecta con vestiduras blancas que se va en el arrebatamiento. Entonces es necesario que nosotros vivamos una vida en cumplimiento de ley, en aplicación de ley, por decirlo mejor, porque el cumplimiento lo hizo Cristo, y aplicándonos la ley diariamente. Nosotros en este tiempo, la iglesia, tenemos que aplicarnos la ley diariamente. Y tú me dices, Brenda, diariamente yo tengo que tomar el pan y tengo que beber el vino. Mira, los otros días yo encontré un versículo que estaba hablando con mi hijo mayor sobre esto, donde decía que en los tiempos primitivos ellos tomaban la cena diariamente. Y tú me vas a decir, Brenda, pues entonces tú estás levantando una doctrina que tiene. No, Dios me libre. Vamos, nosotros no somos neófitos. Eso quiere decir una palabra grande, pero eso quiere decir que no somos, que no estudiamos. Nosotros estudiamos la palabra y sabemos que no es que quiere decir que porque los apóstoles al principio lo hacían así, nosotros ahora tenemos que hacer una doctrina de que tenemos que tomar la Santa Cena diaria. No, pero tanto que la necesite la voy a hacer. Porque cuando yo la haga sabiendo lo que estoy haciendo, es porque el Espíritu Santo me llevó a juicio y me enseñó que tengo que limpiar unas áreas. Pues entonces yo voy a tomar del vino, yo voy a comer del pan, yo me voy a encerrar en mi cuarto. Señor, perdóname. Señor, perdóname por lo que yo hice. El Espíritu Santo me ha llevado a entender que estuve mal, que esa ley que tú has puesto en mi corazón la rompí, que esa ley hice esto mal, pero tú dices en tu palabra que ahora hay un nuevo pacto, que yo tengo abogado, que yo tengo aquel sacrificio, el que hizo el cordero inmolado que tú separaste desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo, ya él pagó por mí. Entonces me tomo el pan y me tomo el vino y hago lo que, ¿verdad? Lo que el cumplimiento, la aplicación del cumplimiento de ese pacto. Por eso digo, la iglesia se ha dividido tanto que entonces unos creen unas cosas, unos creen otros, esto está bien, esto está mal. Tenemos que volver a la palabra, donde la palabra nos va a llevar a ese punto medio. No es que quizás los hermanos católicos estén mal en hacer esas cosas, Dios me libre de decir eso, pero tampoco, porque vemos también cuando muchas veces ellos hacen la Santa Cena todos los domingos ya como rutina y pues peco la semana, y no estoy diciendo que todos hagan eso, Dios me libre, no, yo sé que hay gente que ama al Señor, pero tampoco la vamos a tener por poco o por, pues lo hago todo el tiempo y me limpio. No, es reconociendo y sabiendo lo que es, con conocimiento, hacer estas cosas, lo que son estos sacramentos, estas leyes que Dios le dio a su pueblo. Yo no soy judía, pero yo tengo que aplicarme la ley que Cristo cumplió, porque la iglesia tiene que aplicarse la ley. Lo repito y lo voy a seguir repitiendo en todas las clases, porque no vamos a entrar si no entendemos que la ley es para nosotros también, no la ley del pacto antiguo, el nuevo pacto. La aplicación de la ley está vigente y la tenemos que aplicar en nuestras vidas. Así que hasta aquí la clase. Yo espero que les haya gustado. A mí me gustó muchísimo. Realmente fue un espejo completo del plan de salvación. Este pacto, al ellos cerrarlo,
fue un espejo completo de ver el nuevo pacto. Fue un espejo completo de lo que Dios hace con su iglesia, con nosotros. Nos repite su ley. ¿Se acuerdan que le dije al principio? Él le repitió 2 veces. O sea, él no nos está engañando con letras chiquitas en el contrato. Nosotros sabemos qué es servirle al Señor. Y es algo que también el Espíritu Santo nos va mostrando día a día. Y mientras el Espíritu Santo nos las va, y mientras Dios nos las va escribiendo, ¿verdad? El Espíritu Santo en nuestro corazón, Él la va escribiendo ahí, nosotros vamos aplicándolos a nuestras vidas. Lo cual hago un paréntesis también. A veces vemos a la hermanita haciendo algo, que ya Dios escribió esa ley en mi corazón. Dios la escribió en mi corazón. Y ya yo la sigo, ¿verdad? Yo la aplico en mi vida. Pero tú no sabes dónde anda tu hermana. Entonces Dios está escribiendo las leyes allá en su corazón, porque esto es un caminar. Y les va poniendo esa convicción en cada una de esas leyes en nuestro corazón. Entonces, como yo la veo haciendo lo que ya yo aprendí que no se hace, entonces yo voy a juzgarla, o yo voy a decir ella no tiene a Dios, o yo voy a decir tenemos que tener cuidado, porque tú no sabes qué el Señor está escribiendo o cómo Dios está trabajando con esa alma todavía. ¿Qué está Dios bregando con ellos? Quizás la hermana no ha tenido convicción en esa ley todavía y Dios está trabajando en otra, porque lo más seguro ella ya haga otras cosas que tú todavía estás pasando trabajo. Por eso no podemos estar, miren, son demasiado muchas leyes para estar pendiente a mi hermanito al lado. Vamos a preocuparnos nosotros por aplicarnos cada una de ellas nosotros mismos. Y yo te aseguro que si hacemos eso, no tenemos tiempo de ver lo que nuestro hermano está haciendo. Y es algo que tenemos que aplicarlo en nuestras vidas diarias y entender, ¿verdad? Y decir como el salmista, yo amo tu ley, yo medito en ella de día y de noche. Creo que es el Salmo 118, no, el 119, que es el más largo. Sí, el 119, que es el más largo. Muchas veces la gente no lo quiere leer porque es largo, pero es precioso. Y tiene muchos versículos que hablan directo del amor que le tenía David a la ley del Señor. Cuando tú tienes esa convicción, tú la amas. Tú amas la ley de Dios porque sabes que lo que te trae es bien. Sabes que lo que te trae es beneficio. Así que, hermanas, espero que se hayan gozado en esta clase. Voy a hacer una oración para la culminación, sin antes no decirle que, ¿verdad? No dejar de decirle que se acuerden que mañana tenemos el matutino por Sandra. Yo sé que es temprano, créame, yo sé que es temprano. Si no llega a ser por las llamadas que me hacen, a veces se me hace difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Este pasado matutino ya estuvo hablando de los nombres de Jehová, lo que son los atributos, ¿verdad? Porque los nombres de Jehová, Dios es tan grande que ¿qué nombre tiene Jehová? Lo que él va, cuando él le dijo yo soy el que soy, es lo que me necesite ser, eso yo voy a hacer. Los nombres que se conocen de Jehová son atributos. Y fue tremenda clase la que ella nos dio, ¿verdad? El martes en la mañana, con relación a él. ¿Fue el martes o fue el lunes? No me acuerdo ahora. Pero el día que ella lo dio, y fue bien interesante ver lo que nos enseñó, y pues vamos a ver qué nos enseñará mañana. No se lo pierdan, a las 5 de la mañana, hora Venezuela. Voy a terminar esta clase con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante tu presencia en este momento dándote gracias por esta clase, Señor. Y si algo te pido en este momento, Señor, es que tú, Espíritu Santo, grabes, escribas esas leyes en nuestro corazón, que nos ayudes a entenderlas, a tener convicción, a aplicarlas a nuestras vidas, pero sobre todo amarlas, Señor, como hizo David, amar tu ley, esa que tú pones en nuestro corazón, Señor, entender que lo que tú has escrito y has establecido para nosotros es por nuestro bien. Señor, entender que tú nos amas, que a medida que nosotros vayamos entendiendo esas leyes que tú pones en nuestro corazón, vamos conociendo tu amor hacia nosotros. Yo te pido, Señor, que tú bendigas esta palabra que se habló aquí en esta noche y que tú, Señor, nos ayudes a ser hacedores de la misma. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.